Revelado, el increíble poder de fortalecerte mientras todos duermen, un viaje transformador. Alejandro siempre había creído que había algo más allá del taller mecánico donde trabajaba sin descanso, algo que lo esperaba al final de un camino que se sentía interminable. Desde su niñez, creció en un barrio donde la dignidad y la lucha eran el pan de cada día, gracias a su madre, quien, con manos curtidas y un corazón a prueba de balas, había criado a él y a su hermana tras la muerte de su padre. Esa fuerza inquebrantable se había vuelto su guía, su ejemplo. Pero, a sus 22 años, la realidad lo atrapaba en un ciclo de rutina que parecía gritarle que sus sueños estaban condenados a morir ahogados entre el ruido de las herramientas. Mientras lavaba su cara llena de grasa en el pequeño baño del taller, la pregunta lo perseguía. Había un futuro verdadero para él. Los domingos eran días de fiestas, colores y risas. Las calles se llenaban con el aroma del asado que doña Teresa cocinaba para sus 5 hijos. La música vibraba, y como un latido colectivo, la comunidad celebraba la vida a pesar de las adversidades. Sin embargo, Alejandro también veía el dolor oculto tras las sonrisas. Soñaba con obtener una beca para estudiar ingeniería, pero el tiempo se le escurría entre los dedos mientras soldaba y reparaba autos por horas interminables. Una noche, el barrio estalló en gritos e indignación. Doña Teresa había sido víctima de un robo en su panadería. La noticia se esparció como pólvora, y el furor llenó el aire. La comunidad se unió para ayudar, pero en el fondo de su corazón, Alejandro sentía que la vulnerabilidad jamás había sido tan palpable. Esa misma noche, cuando todo parecía calmarse, un ladrón invadió su hogar. Se llevaron lo poco que tenían, y la sensación de desprotección le atravesó el pecho como un cuchillo. La vida material no tenía valor si la familia estaba en riesgo, y de repente, sus sueños parecían más lejanos que nunca. Alejandro se vio arrinconado. La beca que había encontrado brillaba en su mente como un faro en la niebla, pero asistir a clases significaría alejarse de su madre, justo cuando más la necesitaba. Estaba atrapado entre el deber y el deseo. Fue entonces cuando se encontró con Carlos, un viejo amigo que había logrado escapar de ese mismo círculo. Carlos compartió su historia, una vida de sacrificios y logros. La verdadera fortaleza, le decía, no es dejar de lado tus sueños, es hacerlos realidad, no solo por ti, sino por ellos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el peso de su responsabilidad caía sobre sus hombros, cada latido de su corazón lo empujaba a tomar una decisión. Podía seguir atado al taller, o buscar ese sueño que anhelaba con tanta fuerza. Un fuego se encendió dentro de él, y supo que su elección no solo impactaría su vida, sino que podría ser la chispa que iluminara el camino de su familia hacia un futuro mejor. La tensión en su pecho crecía como una tormenta, y al cerrar los ojos, imaginó un nuevo amanecer. Se atrevería a dejar atrás el taller y volar hacia su sueño. La respuesta lo llevaría a un nuevo capítulo en su vida, donde la esperanza y el sacrificio se encontrarían, y el destino lo empujaría a romper sus limitaciones. ¿Podría Alejandro perseguir sus sueños sin romper el hilo que lo unía a su hogar? La pregunta permanecía, y su viaje apenas comenzaba. Alejandro se despertó antes del amanecer, el primer destello de luz se filtraba por la ventana del taller. Miró a su alrededor, los rostros que conocía desde niño aparecían desdibujados en la neblina del sueño. Su madre aún dormía en la cama improvisada que habían hecho en la parte de atrás. Su corazón latía con fuerza, el dilema lo hacía sentir como si tuviera un peso atado a sus pies, pero había algo más, una chispa de determinación. Ese día, necesitaba tomar una decisión. ¿Se quedaría en el taller, un lugar donde los sueños parecían desvanecerse, o se atrevería a dar el salto hacia lo desconocido? Mientras se vestía, la imagen de Carlos emergía en su mente, como un eco animado de su propia lucha. Hazlo por ellos, recordaba que le había dicho. Con su madre y su hermana como luces en su vida, Alejandro sabía que su futuro no podía permanecer estancado. En el camino hacia el taller, cada paso le costaba más que el anterior. El ruido habitual del motor del taller era un canto familiar, pero hoy sonaba diferente, era como un tambor, marcando el ritmo de su decisión. Al llegar, el aroma del aceite y la gasolina le daba la bienvenida. Era su hogar, pero dejó de ser su refugio. Mientras reparaba un auto, la imagen de la beca brillaba en su mente. Se momentó y cerró los ojos. Podía, por fin, sentir el peso de su responsabilidad convertirse en un empujón hacia adelante. Recordaba las oportunidades perdidas, las miradas de orgullo de su madre. Un susurro en su interior le decía que era hora de convertir su vida en una historia de superación. Cuando su compañero de trabajo, Raúl, se acercó para hablarle, pudo ver la curiosidad en sus ojos.
¿Qué te pasa, Alejandro? Te veo distraído. En lugar de responder con las mentiras habituales, los clichés de un día más, decidió abrirse. Estoy pensando en la beca, en irme a estudiar. Las palabras le salieron como si siempre hubieran estado guardando su momento. Raúl lo miró sorprendido, pero luego sonrió, como si hubiera desbloqueado un enigma. Eso es lo que tienes que hacer, hermano. La vida no espera a nadie. Tus sueños están esperando a que los persigas. Esas palabras resonaron más allá de lo que había imaginado. Despidiéndose de Raúl con un apretón de manos firme, la respiración de Alejandro se tornó un poco más fácil, la tarde avanzó lentamente, pero su mente vibraba de una nueva energía. Se sentía ligero, como si comenzara a volar. Cuando terminó su turno, decidió visitar a la escuela donde se impartía el curso de ingeniería. Los edificios eran viejos, pero las ventanas brillaban como si guardaran secretos de un futuro posible. Entró y comenzó a escuchar las historias de otros estudiantes. La pasión, la lucha y la esperanza palpables en el aire. Había una chispa en ellos que resplandecía y, sobre todo, había un camino que empezaba a dibujarse ante él, pero al regresar a casa, se encontró con su hermana, Mariana, que le esperó con una mirada temerosa. Te vas a ir, ¿verdad? La tristeza en su voz lo atravesó como un rayo. Alejandro dudó un instante, el pálpito de su corazón se aceleró. Estaba a punto de dibujar una vida nueva, pero el amor por su familia le urgía a quedarse. ¿Y si te necesito, Alejandro?, preguntó ella, con lágrimas llenando sus ojos. La balanza de su corazón oscilaba entre volar y anclarse. La próxima decisión que debía tomar no estaría solo en sus manos. Solo necesito un tiempo, respondió él, sintiendo que su voz temblaba. Era una pequeña esperanza, pero también un secreto que guardaría hasta saber si tendría suficiente valor. ¿Qué dirección elegirá ahora Alejandro en su búsqueda por el futuro? ¿Podrá encontrar una solución que mantenga unidos sus sueños y su familia? La respuesta, en un instante, podría cambiarlo todo. El cielo aún se relucía en sombras azules cuando Alejandro se despertó nuevamente, inquieto. La decisión latía en su mente como un tambor, marcando su ritmo vital. Se sentía como si cada amanecer fuera un nuevo episodio de una historia que nunca había tenido la oportunidad de contar. Se levantó y, mientras su madre seguía en un sueño profundo, él se dirigió a la ventana para mirar el pueblo despertando lentamente, ajeno a su lucha interna. La idea de irse lo llenaba de emoción, pero también de incertidumbre. Cada rostro que veía a través del cristal representaba a alguien que había moldeado su vida, personas cuyo amor y esfuerzo eran parte de su esencia. Su corazón se apretó al recordar las palabras de su hermana, que resonaban en su mente como un eco lejano. ¿Y si te necesito?, se repetía a sí mismo. Era una pregunta que no podía tomar a la ligera. Al salir hacia el taller, el aire fresco de la mañana le dio un respiro renovado. Cada paso que daba era como una piedra más en un camino que comenzaba a forjar. Al llegar, el sonido de las herramientas y el olor a metal y aceite le recordaron su vida. Pero hoy, sentía que algo había cambiado. Esa chispa de determinación lo envolvía, y no podía ignorarla. Mientras trabajaba, su mente divagaba hacia el futuro. Visualizaba sus días en la universidad, rodeado de libros, proyectos, y compañeros que compartían su pasión. Pero también pensó en las implicaciones de esa decisión. ¿Cómo se sentiría al estar lejos de su familia? La solución no parecía sencilla, como se había imaginado al principio. Raúl entró al taller, rompiendo sus pensamientos. Te veo más pensativo que ayer. ¿Lograste tomar una decisión?, preguntó, sonriendo. Alejandro sintió la necesidad de compartir su carga. Quiero ir a la universidad, pero ¿y mi familia? No puedo dejar a Mariana sola. La mirada comprensiva de Raúl le permitió abrirse más. Es normal preocuparse, pero piensa en el futuro que deseas para ella. Tu éxito será su orgullo. Esas palabras hicieron eco en él, pero Alejandro no podía dejar de temer la reacción de su madre. Ella había sacrificado tanto, y solo la idea de decepcionarla lo llenaba de ansiedad. ¿Y si hago lo correcto, pero rompo su corazón en el proceso? Se preguntó. En la tarde, volvió a casa, donde Mariana lo esperó con ojos curiosos. ¿Hablaste con Raúl?, preguntó. Alejandro asintió, y mientras su hermana lo miraba intensamente, decidió apoyarse en su sinceridad. Estoy considerando la beca, pero no sé si puedo dejarte. Mariana frunció el ceño, como si estuviera intentando entender la magnitud de la decisión. Te quiero, Alejandro, y te necesito aquí. Pero también quiero que seas feliz. Necesitas ser el héroe de tu propia historia. Las palabras de Mariana lo sorprendieron. Era como si el peso que llevaba comenzara a disiparse, permitiéndole ver el camino con más claridad. Con cada charla, se daba cuenta de que su búsqueda no era solo para él, era para ellos. Un futuro mejor, no solo para él, sino también para su madre y hermana. La conversación se elongó hasta que la noche cerró el telón, llenando la habitación de sombras inquietantes. Sin embargo,
Aún no había hablado con su madre. La idea de enfrentarse a su mirada, llena de preocupaciones y amor, lo hizo dudar. ¿Estaría ella orgullosa de su valentía o desolada por su decisión? Esa noche, mientras el silencio invadía su hogar, Alejandro sintió que se decidía su destino estando al borde de un precipicio. La decisión que tenía que tomar no era solo suya, eran sus sueños versus el amor que compartía con su familia. En ese instante, comprendió que el sacrificio puede ser un acto de amor, pero también lo es el riesgo de perseguir un sueño, y así, en medio de la noche, se preparó para dar el paso más importante de su vida. ¿Estaría su madre dispuesta a apoyarlo en esta lucha por un futuro mejor? La respuesta que se acercaba podría cambiar radicalmente todo lo que había conocido. La luz del alba se colaba tenuemente por la ventana, bañando la habitación con un cálido resplandor dorado. Alejandro se despertó con una sensación de agotamiento, como si la decisión que lo había mantenido despierto toda la noche hubiera drenado sus fuerzas. Cada parpadeo traía consigo imágenes de su madre y su hermana, y el peso de la incertidumbre le oprimía el pecho. Se levantó con un suspiro profundo, decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. Tenía que hablar con ella, no podía postergar más ese momento. A medida que avanzaba hacia la cocina, podía sentir el aroma del café recién hecho que su madre preparaba. Ese olor era un abrazo familiar que lo reconfortaba, un recordatorio del amor incondicional que siempre había conocido. Su madre estaba de espaldas, moviendo la cafetera, cuando él entró. «Buenos días, hijo», dijo, girándose con una sonrisa que iluminó su rostro. Alejandro sintió un nudo en el estómago, aquella sonrisa siempre había sido su refugio. «Buenos días, mami», contestó él, tratando de mantener la voz firme. Sin embargo, su voz tembló ligeramente. Era su madre la que lo había impulsado a soñar, y él ahora debía enfrentar el momento más difícil de su vida. «¿Cómo te sientes hoy?», le preguntó ella mientras servía 2 tazas de café. Alejandro tomó aire, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El silencio se instaló, pesado e inquietante. De repente, se sintió como un niño otra vez, temeroso de lo que pudiera llegar. «Mamá», empezó, «he estado pensando en la universidad». Las palabras le costaron salir, pero al escucharlas, comprendió que ya no había vuelta atrás. Su madre lo miró, la sonrisa se fue desvaneciendo lentamente. «¿Qué tienes en mente, Alejandro?», preguntó, su tono ahora serio, como si ya intuyera lo que venía. «Me han ofrecido una beca, y sería una gran oportunidad», dijo, tragando saliva. «Pero, hay algo que me detiene, no quiero dejarte sola. No quiero que te sientas perdida, que necesites de mí y no estoy». «Detente», interrumpió ella, acercándose para tomar su mano. «Hijo, lo más importante en la vida es seguir nuestros sueños. Y yo quiero que tú lo hagas. Siempre te he apoyado». Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y preocupación que le dio fuerzas. «Es complicado, mami. No quiero que sientas que te abandono a ti y a Mariana. Ustedes son mi vida». Las palabras fluyeron de su corazón, cada una cargada de amor y responsabilidad. «Te prometo que no estaré sola», dijo su madre con firmeza, sus ojos fijos en los de él. «Ella también necesita que tú luches por lo que quieres. Esto no es solo tu sueño, Alejandro. Es el futuro de todos nosotros. Tu éxito será nuestro éxito». Un silencio lleno de significado se instaló en la habitación. Las dudas y miedos de Alejandro comenzaron a dispersarse, como el humo del café a medida que se evaporaba en el aire. «¿Y si me siento perdido? ¿Y si no logro lo que espero?», lanzó, casi un susurro. El sudor comenzó a asomar en su frente, el peso de la decisión apenas comenzaba a asomar su rostro. «Eso es parte del viaje», respondió su madre con una calidez palpable en su voz. «El miedo es natural, pero recuerda que cada paso que tomes cuenta, no tienes que tenerlo todo resuelto de inmediato. Te encontraremos en cada una de tus decisiones, y siempre serás nuestro hijo», sin importar la distancia. Alejandro sintió una oleada de aliento fresco invadir su ser. Esa conversación iba más allá de un simple intercambio. Era un pacto, un compromiso no solo con su propia vida, sino con la de aquellos que amaba. La decisión comenzaba a parecer más clara, sin embargo, justo en ese momento de lucidez, el timbre sonó con un eco inesperado. Era Mariana. A medida que escuchó los pasos de su hermana acercándose, un nuevo latido de incertidumbre lo sacudió. Estaría lista para aceptar que su hermano podría volar lejos de la comodidad del hogar. El sonido del timbre resonaba, casi como si llamara a los ecos del futuro, mientras las palabras de su madre se repetían en su mente. Alejandro tomó aire. Este era solo el inicio de un camino lleno de retos. Lo más pesado aún no había llegado, y estaba a punto de enfrentarse a la verdad más difícil de todas. ¿Cuál sería la reacción de su hermana? La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Mariana, con su cabello alborotado y el rostro aún adormilado. Su camiseta de Batman colgaba despreocupadamente, reflejando su esencia juguetona a pesar de la mañana.
Pero en el fondo, Alejandro notó un atisbo de preocupación en sus ojos. «Buenos días, superhéroe», exclamó ella, intentando hacer desaparecer la tensión que flotaba en la sala. Sin embargo, Alejandro no pudo devolverle la sonrisa que normalmente brotaba tan fácilmente de sus labios. ¿Podría ella entender lo que estaba a punto de suceder? «Hola, Mari», respondió él, sintiéndose un tanto atrapado entre el abrigo familiar y el frío de la incertidumbre. «¿Qué pasa?» «Pareces un emoji triste», dijo con una risa nerviosa mientras se sentaba en la mesa, lista para la habitual charla matutina. Alejandro podía ver que Mariana había notado algo en su expresión, y eso hizo que el nudo en su estómago se apretara aún más. «Es que, hay algo que necesito decirte», comenzó Alejandro, los nervios aporreando su pecho. «Tengo una oportunidad, en la universidad». Mariana frunció el ceño, y el ambiente se tornó denso. «¿Te han aceptado?» Su voz, un susurro casi temeroso, resonó por toda la cocina. «Me han ofrecido una beca, pero, Alejandro se detuvo, la decisión erguida entre ellos como una pared. Sabía que lo que seguía podría cambiar todo, pero no sé si debería irme. «No quiero dejarte sola con mamá». Un silencio profundo se instaló mientras las palabras flotaban en el aire, resonando entre sus corazones. «Pero Alejandro». «Esto es increíble», Mariana finalmente rompió el silencio, su voz llena de emoción. «No puedes dejar pasar esta oportunidad. A veces creo que nunca saldrás de aquí. Este es tu momento. ¿No entiendes? ¿Y si te necesitas? ¿Y si mamá necesita más ayuda?» La voz de Alejandro se entrecortó, cada palabra pesada como un ladrillo. La idea de dejarlas atrás lo angustió más de lo que podía admitir. «Escucha», empezó Mariana, volviendo su expresión seria. «Te quiero aquí, pero es tu vida. Tus sueños cuentan. Quiero que seas feliz. Me asustaría que no lo intentaras y te quedaras con esa espina». Un torrente de emociones arremetió en Alejandro. Era posible que Mariana tuviera razón. Su instinto de protección luchaba contra su deseo de actualizar su vida, de buscar la expansión que siempre había anhelado. Pero aquel brillo en los ojos de su hermana, expectativa y esperanza combinadas, le generaba una energía que lo empujaba hacia adelante. «¿Y si no soy suficientemente bueno?», preguntó, aunque en el fondo sentía que su hermana no lo juzgaría. «Olvídate de eso. Todos sentimos que no somos suficientes a veces, pero lo importante es intentarlo. Si no lo haces, nunca sabrás qué podrías haber logrado», dijo Mariana, con la pasión resurgiendo en su voz. «Tú tienes los talentos, solo falta que los descubras. ¿Tú puedes ser grande?». Un suspiro profundo escapó de los labios de Alejandro. ¿Podría realmente arriesgarse? Mientras pensaba en todo lo que quedaba atrás, también pensaba en lo que podía ganar. «Es un camino incierto», admitió. «Pero la idea de no intentarlo me aterra más que dejar todo atrás». «Justo así es la vida», respondió Mariana, inclinándose hacia él. «No podemos quedarnos en la zona de confort para siempre. Ven, dame la mano». Ella extendió su brazo, y Alejandro sintió una conexión eléctrica en ese gesto, con la mano de su hermana en la suya, se dio cuenta de que, pase lo que pase, siempre tendrían un lazo inquebrantable. Y si bien la universidad era el próximo capítulo, la historia familiar era el pilar que siempre sostendría sus pasos. Sin embargo, el momento se interrumpió por un estruendo afuera. La ventana vibró y una sirena rompió el aire. Ambos se miraron, una inquietud palpable llenando el silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó Mariana, su rostro deshaciéndose en preocupación. «Esto no suena bien», murmuró Alejandro, rompiendo la conexión con su hermana mientras se levantaba. La sensación de que algo se acercaba, y no eran solo las decisiones sobre la universidad. Lo inquietaba, ese estruendo marcó un punto de inflexión. Era el momento de enfrentar no solo sus ansiedades, sino también los peligros que acechaban en su entorno. Mientras se dirigía hacia la ventana, una pregunta ardía en su interior: ¿sería capaz de enfrentar no solo su futuro, sino todo lo que vendría con él? Los latidos del corazón de Alejandro resonaban en sus oídos. Se acercó a la ventana y asomó la cabeza, el aire fresco de la mañana acariciando su rostro. Desde allí, podía ver un grupo de personas congregadas en la esquina de la calle. Al principio, pensó que eran vecinos curiosos, pero al fijarse mejor, notó que la sirena provenía de una ambulancia que se había detenido en la acera opuesta. «¿Qué está pasando?». «¿Ves algo?», preguntó Mariana, al tiempo que se inquietaba cada vez más. «No estoy seguro», respondió Alejandro, sintiendo un nudo formarse en su garganta. El tumulto afuera creció, alguien gritó, y la conmoción se intensificó. En su cabeza, la universidad comenzó a parecer un sueño distante, y todo su enfoque se centró en la escena caótica que se desarrollaba bajo la luz del sol naciente. Se sintió atrapado, como si el mundo se disolviera en la incertidumbre de aquel momento. Sin pensarlo 2 veces, decidió salir. «Voy a ver qué sucede», dijo, abriendo la puerta de golpe.
Espera. Mariana lo siguió, aunque se notaba también su temor. A medida que se acercaban, el ambiente se llenaba de murmullos y gritos, el estrés de la multitud manifiesto en sus rostros. La incertidumbre de Alejandro se transformó en una creciente inquietud. Al llegar a la esquina, la verdad se reveló. Una joven yacía en el suelo, su rostro pálido y su cuerpo inmóvil. Un par de agentes de policía trataban de gestionar la multitud, mientras un equipo médico preparaba su equipo. ¿Qué le pasó? Alejandro murmuró, la voz apenas saliendo de su garganta. Parece que fue un accidente de tráfico, respondió un vecino, con expresión preocupada. La chica cruzó sin mirar y un coche la golpeó. Las palabras se ahogaron en el corazón de Alejandro. Las imágenes de su hermana, de sus esperanzas y de todo lo que aún les quedaba por vivir, chocaron contra esa dura realidad. Era como si el tiempo se detuviera, y la posibilidad de que un instante lo cambiara todo le dio un vuelco al estómago. Mariana, al notar la palidez en su rostro, le tomó la mano con fuerza. Alejandro, tenemos que hacer algo. Su voz era firme, pero también reflejaba la vulnerabilidad de la situación. ¿Qué podemos hacer?, dijo él, sintiéndose impotente mientras el equipo médico comenzaba a trabajar. No sé si soy lo suficientemente fuerte para enfrentar algo así. Ella lo miró a los ojos, su expresión llena de determinación. La vida es así, siempre puede cambiar en un instante. Lo que sí podemos hacer es estar aquí para los demás. Para esta chica. Ese momento se tornó obviamente claro para Alejandro. Dentro de la angustia y el miedo, había espacio para la empatía y la comunidad. Un deseo ardiente comenzó a florecer dentro de él, quería ser alguien que hiciera la diferencia, un pilar no solo para su familia, sino para aquellos que pudieran necesitarlo, como esa joven. Justo cuando pensaba en dar un paso adelante, la ambulancia abandonó la escena, llevándose con ella la esperanza de que la chica se recuperara. El murmullo de la multitud disminuyó, pero un eco de lo que habían presenciado resonaba profundamente en su interior. Esto ha sido un recordatorio, ¿verdad? Mariana dijo suavemente, al compás de su respiración agitada. Nada seguro. Tal vez deberías ir a la universidad. No solo por ti, sino para ayudar a otros que lo necesiten. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo que sus deseos de escapar no eran solo por él mismo, sino por un futuro donde pudiera hacer algo más grande. Mientras caminaban de regreso a casa, el ruido se desvanecía a su alrededor, pero su voz interior se clamaba, todo lo que había estado evitando ahora parecía más claro que nunca. Ante la adversidad, no se podía cerrar a lo desconocido, lo que no sabía era que su vida estaba a punto de transformar no solo su destino, sino el de las personas que jamás imaginó encontrar en su camino. De repente, su celular vibró en el bolsillo. Un mensaje había llegado: Alejandro, necesito que vengas. Hay algo que tienes que ver. Esa alerta no era solo sobre la universidad, era algo más grande que él mismo. La preocupación lo llenó de nuevo, tal vez, la vida estaba listando otra prueba para él. ¿Qué podría hacer ahora? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer el mensaje. Sin pensar en las consecuencias, sacó el celular y apresuradamente escribió: ¿qué está pasando?, antes de correr hacia el parque donde sabía que lo esperaba su amigo Luis. Mariana lo siguió, aún procesando la conmoción del accidente y con el corazón latiéndole rápido. Cuando llegaron, Luis estaba allí, con expresión grave, rodeado por algunos compañeros de la facultad. Te estaba buscando. Tienes que ver esto, le dijo, señalando una lona blanca que habían desplegado en el suelo. Alejandro se agachó para mirar, sus ojos se abrieron de par en par sobre la lona. Había una serie de imágenes proyectadas, retratos de distintos estudiantes, muchos de ellos con sonrisas brillantes y otros con miradas más serias. Es el calendario de eventos de la universidad. Están organizando un festival de concienciación sobre seguridad vial, explicó Luis, su voz llena de emoción y urgencia. ¿Y eso qué tiene que ver con mí? Alejandro frunció el ceño, todavía inseguro. Lo que quiero decirte es que estáis buscando voluntarios. Necesitan personas fuertes que puedan ayudar a llevarlo a cabo. Luis le dio una palmada en el hombro. Pensé que podría ser uno de ellos. Este puede ser tu momento. Las palabras de Luis calaron hondo en Alejandro. Su mente aún rondaba la imagen de la joven herida, la angustia en el rostro de las personas, el murmullo de la multitud. Se dio cuenta de que necesitaba actuar, de que eso podría ser una salida, como una forma de honrar a aquellos que habían sufrido. Quiero ayudar, murmuró, un nuevo brillo en sus ojos a medida que el grupo discutía los planes, una chispa de determinación brotó en su interior. Visualizó el festival lleno de vida y colores, con la gente unida para recordar la importancia de cuidar a los demás. Lo que comenzó como un día cualquiera, se transformaba en un reto que podría cambiar su vida y la de otros. Entre risas y compromisos, el ambiente se irradiaba de esperanza. También vamos a tener un espacio para hablar sobre las historias detrás de las estadísticas, añadió Mariana, que ahora parecía más relajada.
Queremos que los testimonios de quienes han pasado por lo mismo lleguen a la gente. Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era de miedo, sino de propósito. La oportunidad de compartir experiencias y hacer eco de un mensaje importante resonaba en su corazón. Puedo hablar de lo que vi de cómo un instante puede cambiarlo todo, dijo él, su voz llenándose de fuerza, mientras cada uno tomando un compromiso y organizando tareas. Alejandro se dio cuenta de que aquello era más que un simple festival, era una forma de agruparse, de hacer comunidad. De poner rostro a las estadísticas, de contar historias que inspiraran a otros a ser conscientes y vivir con más amor y cuidado. Cuando se separaron esa tarde, Alejandro se sentía diferente. La vida había tomado un giro inesperado y, aunque todo seguía siendo incierto, su nuevo propósito le dio claridad. Pero al camino de regreso, una sombra de preocupación se cernía sobre él. La culpa, quizás, no lo dejaría tan fácil. Si tan solo hubiera llegado a tiempo para ayudar a esa chica, pensó, solo para ser interrumpido por un nuevo mensaje que vibró en su teléfono. Alejandro, nos necesitamos. Ven ya. Es urgente. Era otra alerta de Luis. Se detuvo. Su corazón empezó a latir rápido de nuevo. ¿Qué más podría suceder después de todo lo que había visto? ¿Qué nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina? Fue entonces cuando se dio cuenta de que esta vez, estaba preparado para enfrentarlo. Sin embargo, el temor se atascó en su garganta al leer la siguiente línea: no estamos solos. Ven y verás. Alejandro no pudo evitar que una oleada de nervios lo invadiera. Corrió hacia el punto de encuentro, cada paso más pesado que el anterior. Las luces del parque parpadeaban lejanas, pero no había tiempo para pensar. La urgencia en el mensaje de Luis lo empujaba a avanzar. Cuando llegó, vio a varios de sus compañeros reunidos, la atmósfera tensa y cargada de expectativa. Luis lo miró a los ojos y, sin necesidad de palabras, sentía que algo grave sucedía. Mira, dijo Luis, señalando a un grupo que se acercaba. Unas imágenes borrosas y un sonido vago llenaban el aire. Era un proyector, y pronto se daría cuenta de lo que estaba por ser revelado. Una voz conocida gritó: «Atención, todos. Por favor, reúnanse». Era el presidente del consejo estudiantil, determinado y con el ceño fruncido. A medida que la multitud se agrupaba, Alejandro sintió que el aliento se le cortaba. Con cierta dificultad, se acercó a Luis, quien suspiraba al borde de los nervios. «No sé qué está pasando, pero algo no está bien», murmuró Luis, su voz temblando. Al encenderse el proyector, las imágenes comenzaron a diferenciarse. Distintos rostros de estudiantes se proyectaron cada vez más nítidos ante el grupo. Uno a uno, ellos contaban sus historias, relatos desgarradores de experiencias impactantes en accidentes viales. Alejandro sintió que el pesar de cada uno de esos testimonios le atravesaba el corazón. Uno de ellos, un compañero de clase, hablaba de cómo perder a su mejor amigo en un choque lo había dejado vacío. «Nunca supe que podría perderlo tan rápido y yo, no estaba allí para detenerlo», decía mientras las lágrimas caían injustamente por sus mejillas. Alejandro sintió que su propio dolor emergía, la imagen de la chica herida regresaba, pero esta vez, con más fuerza. Su conexión con aquellos estudiantes crecía cada segundo, cada historia resonaba en su interior. Podía él también compartir lo que había pasado. El festival de concienciación no era solo un evento, se estaba convirtiendo en un lugar de catarsis. Luis lo miró, y por primera vez vio en él un matiz de terror. «No creo que podamos seguir así sin enfrentarlo», dijo su amigo con inseguridad. «Si no hablamos sobre esto, nunca lo superaremos. ¿Y si la gente nos escucha?». Alejandro respondió, su voz apenas un susurro. «¿Y si los mensajes que tenemos son demasiado fuertes?». Su corazón latía intensamente ahora, cada palabra se sentía como el peso de una responsabilidad creciente. El presidente del consejo, sintiéndose movido por el momento, comenzó a enumerar los próximos pasos. «Este festival es nuestra oportunidad de crear conciencia, pero también de cerrar heridas. Necesitamos historias de todos. Alejandro, Luis, ¿qué tal si ustedes son los primeros en compartir?». El silencio se adueñó del grupo, la invitación fluyó pesadamente, lenta pero palpable. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Estaba preparado. La culpa, el miedo, la agresividad de lo que había vivido lo abrumaban. Sin embargo, había algo dentro de él que también ardía, un deseo profundo de ayudar, de proporcionar claridad, de convertir el dolor en un catalizador de cambio. Los murmullos en el grupo se fueron intensificando. La presión crecía, pero Alejandro cerró los ojos, acordándose de la chispa de propósito que había sentido aquel día en el parque. «Está bien, voy a hacerlo», respondió, su voz resonando fuertemente a pesar del miedo. Pero en ese instante, cuando decidió dar el primer paso, un grito resonó detrás de ellos, un aviso que heló la sangre: «Alejandro, cuidado». Al voltear, una sombra se abalanzaba sobre él, y su corazón se detuvo. ¿Qué nuevo giro tomaría su historia?
La oscuridad envolvía el parque, y el aire parecía cargado de electricidad. Alejandro se giró, su corazón golpeando contra su pecho como si quisiera salir volando. La figura que se acercaba era una mancha oscura que crecía a medida que avanzaba. En un instante, todo se volvía borroso, el ruido de la multitud se desvanecía y solo quedaba el eco de su propio miedo. El grito de Luis, desgarrador y lleno de advertencia, resonó en sus oídos. Alejandro. Mientras su amigo intentaba llegar a él, la sombra se hizo más tangible, una figura emerge de la penumbra, y Alejandro se encontraba paralizado. ¿Era una amenaza real o producto de su temor? La figura resultó ser una chica, sus ojos brillaban con desesperación. Alejandro, por favor, gritó ella, su rostro reflejaba pánico. Necesitas escucharme. Es sobre la chica sentía que el mundo giraba a su alrededor. La voz de la joven lo sacó de su trance. Reconoció su rostro, era una compañera del curso, Clara. Algo en su mirada decía que sabía más de lo que podía soportar. ¿Qué sucede con ella? Alejandro apenas podía formular la pregunta. La confusión lo envolvía, pero su instinto lo impulsaba a acercarse. Hay algo que no sabemos. Clara respiró profundamente, esforzándose por calmarse mientras las lágrimas empezaban a brotar. Te estaba buscando. Estoy aquí para advertirte. Ella no solo fue víctima de un accidente. Hay algo más. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de miedo, como si el aire mismo temiera la verdad que iba a desvelar. Luis, que había llegado corriendo, se unió a Alejandro. ¿De qué estás hablando, Clara? Su voz era una mezcla de preocupación y ansiedad. Los demás estudiantes, curiosos, comenzaban a girar sus cabezas, buscando respuestas. ¿Hay pruebas? Algo que puede demostrar que no fue solo un descuido. ¿Tú lo conoces? Clara miró a Alejandro, su mirada intensa como un rayo que atravesaba la tormenta. El conductor, él no estaba solo. Las palabras le atravesaron como un puñal. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La imagen de aquella noche se proyectó con claridad en su mente, el sonido del impacto, sus gritos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había detrás del silencio acomodado en sus memorias? Los irresponsables se cruzaron en su camino. Ellos invadieron su espacio, y todo por una apuesta. Esto no fue un accidente. Fue un juego de vidas, continuó Clara, cada palabra resonando en el grupo concentrado a su alrededor. La revelación dejó a Alejandro temblando. No solo había perdido a alguien esa noche, había una carga que arrastrar, una verdad que podría cambiar todo. La rabia y la tristeza se fundían en su pecho, pero también una chispa de valor comenzaba a encenderse. Era hora de hacer algo. Mientras la multitud alrededor de ellos empezaba a murmurar, una mezcla de incredulidad y condena se palpitaba. Alejandro tomó una decisión en ese momento. Si aquello era cierto, y él podía ayudar a sacar la verdad a la luz, daría un paso adelante. No solo para su propia sanación, sino también por la memoria de la chica que había perdido. Escuchen, todos, bramó Alejandro, su voz firme, invocando la atención de aquellos que no sabían qué hacer. Lo que acaba de decir Clara es importante. No podemos quedarnos callados, debemos descubrir la verdad, y yo estoy listo a hacerlo. ¿Quién me acompaña? Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, un estruendo resonó un poco más allá, un ruido que sacudió el aire. Los murmullos se convirtieron en gritos y una voz familiar, desgarrada por el terror, alzó su alarma. ¿Qué está pasando? La policía. ¿Vienen? La multitud se aceleró, y el caos comenzó a extenderse. Alejandro sintió que su corazón se paralizaba de nuevo. Ahora se trataba de mucho más que una historia. Estaba por desatarse una tormenta que podría cambiarlo todo. ¿Podría él ser lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que vendría? La presión del momento lo empujaba hacia adelante, pero las preguntas se apilaban en su mente. ¿La verdad realmente libera, o solo trae más dolor? Y en medio de ese caos, sucumbiendo a la desesperación, Alejandro se preguntó si alguna vez podría superar su propio pasado. El día amaneció con un sol resplandeciente, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Alejandro se despertó con una mezcla de nervios y emoción. La decisión de irse a estudiar ya estaba tomada, y aunque la incertidumbre lo oprimía, había algo en su interior que brillaba intensamente. Era el momento de tomar las riendas de su vida y de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. En la cocina, el aroma del café impregnaba el aire como un suave abrazo. Su madre lo observaba desde el fregadero, donde lavaba los platos, y sin que él preguntara, supo que la conversación pendiente estaba en el aire. ¿Hablaste con tus amigos sobre el festival de concienciación?, le preguntó su madre, con una sonrisa orgullosa. Sí, mami. Quiero involucrarme. Creo que puedo ayudar de alguna manera. Ya no solo voy a estudiar, también quiero ser parte del cambio. Su voz resonaba con fuerza mientras hablaba. Era como si cada palabra lo acercara más a su sueño. Eso me alegra mucho, hijo, dijo su madre,
dejando el plato y acercándose para abrazarlo. Tus sueños importan, y sé que harás una diferencia no solo en tu vida, sino en la de muchos. Después de prometerse a sí mismo que no se rendiría, Alejandro partió hacia el parque, donde sus amigos esperaban. La atmósfera estaba cargada de energía. Luis lo recibió con una sonrisa amplia. Alejandro. Todo está listo para el festival. Ya tenemos oradores, y tú serás uno de ellos. El fervor en su voz contagió a todos, incluyéndolo a él. La preparación fue un torbellino de actividades. Alejandro y Mariana trabajaron codo a codo, contando las historias de quienes habían sido tocados por la tragedia. La joven que sufrió el accidente, y cuyas cicatrices aún resonaban en los corazones de la comunidad, era un recordatorio constante de por qué tenían que actuar. Alejandro conocía ese dolor, lo había sentido profundamente, y ya no lo quería más. El día del festival llegó, y el parque se transformó en un laberinto de colores y sonidos. La música vibrante atrajo a la gente, y los rostros de la comunidad brillaban con esperanza. Cuando llegó el momento de hablar, Alejandro sintió como su corazón palpitaba. Aquella multitud era un eco de su propia lucha. Subió al escenario, y en vez de miedo, sintió el aliento caliente de la determinación. Hola a todos, comenzó con voz clara. Hoy estamos aquí no solo para recordar, sino también para construir un futuro. No podemos permitir que la indiferencia nos arrebate la capacidad de cuidar a nuestros seres queridos. Todo puede cambiar en un instante, como nos ha enseñado la vida. No podemos quedarnos callados, necesitamos ser el cambio. Las palabras fluyeron como un río caudaloso, cautivando a todos. Recordó a Mariana, su madre y cada persona que había sido parte de su historia. La comunidad vibraba con cada frase. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de algunos, y él supo que había logrado conectar, con cada testimonio. Las historias se entrelazaban, formando un tejido de resiliencia. El festival no era solo un evento, se había vuelto un símbolo de unión, un grito colectivo que resonó en el alma de todos. Al finalizar, la multitud estalló en aplausos y vítores. Alejandro se sintió abrazado por el amor de su gente, y en ese momento, supo que había cambiado no solo su futuro, sino el de muchos otros. La lucha en la que había estado sumido había dado frutos, y su camino hacia la universidad se clarificaba. Regresando a casa, sus pasos eran ligeros. La tristeza que una vez había marcado su corazón se había ido, dejada atrás en el polvo del pasado. La luz del atardecer iluminaba su camino. Alejandro. La voz de Mariana lo interrumpió mientras salía al patio. Estamos orgullosos de ti. Gracias por ser un ejemplo para todos nosotros. En ese instante, la división entre su sueño y su familia se desvaneció. Era un todo, sus sueños, su amor, su futuro. Con una sonrisa radiante, le dijo, quiero que me acompañes a la universidad. Juntos vamos a escribir nuestra historia. Y así. Entre abrazos y risas, Alejandro y Mariana comenzaron a planificar su nuevo futuro. No eran solo hermanas y hermanos, eran guerreros en la batalla de sus vidas. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y ser parte de esta dinámica comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para ayudar a que más personas vean historias como la de Alejandro. Comenta abajo qué te ha parecido el final y cuáles son tus reacciones. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. La aventura apenas comienza.